Buenas tardes, buenos días. Estamos en la capacitación de sector salud de la compañía. Vamos a ver unos temas relacionados con sector salud. Los temas son los siguientes. Mi nombre es Alexander Tarazona, soy formador hospitalario de la sede principal de la empresa y básicamente vamos a ver conceptos generales de clasificación de residuos peligrosos, conceptos básicos, bioseguridad, áreas hospitalarias, clasificación de residuos hospitalarios, ruta sanitaria, entre otros. En este módulo aprenderás a reconocer la clasificación de residuos que se encuentran en el sector hospitalario y en la forma en que se deben evacuar. Al finalizar este módulo, el colaborador deberá reconocer los diferentes tipos de residuos y su clasificación, identificar el manejo y disposición que se debe tener en cada residuo. Esto en el tema del sector hospitalario. Como les decía hace un momento, los conceptos básicos. Empezamos por la definición de limpieza. La limpieza se define como la eliminación de desechos visibles orgánicos e inorgánicos de una superficie, pisos, techos, paredes, mobiliario, entre otros. Esta se lleva a cabo utilizando agua y diferentes productos como jabón, desengrasante, desincrustante, entre otros, capaces de eliminar todos los residuos. Desinfección. Asegura la eliminación de microorganismos patógenos o agentes infecciosos, tales como bacterias, hongos, parásitos, virus, mediante el uso adecuado de productos desinfectantes. Esterilización. Se denomina esterilización al proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos. El proceso de esterilización debe ser diseñado, validado y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un organismo más resistente. Asepsia. La asepsia quirúrgica es la esterilización completa y la ausencia casi total de bacterias en un área. Es fundamental importancia en la sala de operaciones. Microorganismos patógenos. Los patógenos son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a su huésped. Este término se emplea normalmente para describir microorganismos como los virus, bacterias, parásitos y hongos. Lo que busca la limpieza, la desinfección, la asepsia y la esterilización es la eliminación de estos microorganismos patógenos. Estos agentes pueden perturbar la fisiología o salud normal de plantas, animales, humano, pues como ya lo había mencionado antes, el virus, bacterias, hongos, parásitos, entre otros. ¿Qué sería la inactivación de fluidos corporales? La inactivación de fluidos corporales, básicamente, ¿qué es un fluido corporal? Un fluido corporal es todo lo que sale del cuerpo humano, incluyendo los huesos. La inactivación de fluidos corporales se define como la disminución de la carga microbiana en una superficie o fluido corporal. Inactivación de fluidos. La inactivación de fluidos consta de ciertos pasos fundamentales. Primero, el protocolo de lavado de manos. Segundo, la revisión y verificación de nuestros elementos de protección personal. Tercero, la señalización de nuestro espacio de trabajo.
Cuarto, la aplicación de hipoclorito de sodio o el desinfectante que se utiliza en el contrato. Entonces, recordemos que todo esto depende del contrato en el que estemos o los procedimientos del contrato. Cuarto, cubrir con toalla de papel o con el mecanismo con las toallas o las microfibras que también estén definidas por el contrato. Quinto, recoger el material en bolsa roja, remover la suciedad con jabón, trapear con hipoclorito, desinfectar nuestros elementos de aseo y nuestros EPPs y finalmente el lavado de manos. Recordemos que también hay ciertos protocolos que dictan proteger el recogedor o proteger la escoba con una bolsita para hacer una recolección totalmente ordenada de los fluidos corporales y lo que hace es evitar la contaminación o básicamente aumentar la probabilidad de que estos microorganismos se expandan porque pues estaríamos contaminando la escoba u otros elementos u otras herramientas que estamos utilizando. Aquí están los pasos para una activación de fluidos corporales. El paso exacto como aparece en la evaluación. Aplicar desinfectante con el atomizador sobre el derrame y el área circundante. 2. Cubrir el derrame con toalla absorbente, aplicar desinfectante sobre las toallas y dejar actuar por 10 minutos. Perdón. Recoger el material que absorbió el derrame y depositarlo en 2 bolsas rojas. Cuarto, remueva la suciedad con solución jabonosa y retire con agua hasta retirar completamente. Y quinto, finalmente sería trapear con desinfectante o hacer la desinfección. Tipos de limpieza. Limpieza rutinaria. Es aquella que se realiza de forma diaria de acuerdo al procedimiento establecido. Limpieza terminal. Es aquella que se realiza en todas las áreas en forma minuciosa, incluyendo sistemas de ventilación, iluminación y almacenamientos, por lo menos una vez a la semana o cuando lo dicte el contrato. Básicamente es cuando se requiera. También cuando se realiza una limpieza en una habitación o cuando hay un traslado de algún paciente o cuando básicamente tenemos un ascensor que falleció un paciente, pues se tiene que realizar una limpieza terminal. En los baños siempre se realiza terminal porque pues los baños tienen fluidos corporales de manera constante. Técnicas de limpieza. Técnica de arrastre. Consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo y en el techo en un solo sentido, evitando repetir el paso de la valletilla varias veces por el mismo sentido. Es importante hacer énfasis en los descontachos y grietas en los cuales pueden quedar la suciedad acumulada. Básicamente son las uniones de las tabletas o del piso, pues, o en las esquinas. Técnica del 8. Se coloca el trapero en la parte opuesta a la salida del lugar o sitio que se realiza la actividad, realizando la figura del 8 para asegurarse que todo el piso queda debidamente motoseado y trapeado. Básicamente se sigue una sola línea, así sea curva, pero se sigue una sola línea constante, continua, sin tratar de no levantar la mopa o el trapero, pues para tratar de, en lo posible, llevar el contaminante o la mayor cantidad de contaminante posible en el mismo. Se lava y se vuelve y se repite el proceso. Técnicas de limpieza. Acá esta técnica de espiral permite la limpieza de superficies ovaladas como canecas, lavamanos, entre otros, y se debe limpiar en espiral de afuera hacia adentro. Aquí pues está el ejemplo del inodoro. Elementos de aseo. Nosotros contamos con varios elementos de aseo. También se le suman los insumos, los elementos de protección personal o de protección individual. Básicamente, toda la unión de todos estos elementos hacen que nosotros hagamos nuestro oficio de manera pertinente. Obviamente con el cumplimiento de los códigos de colores. Cada código de color tiene una funcionalidad. Básicamente es evitar contaminación cruzada, respetar las áreas y la eficacia de la desinfección y la asepsia. Acá tenemos más elementos que nosotros utilizamos en nuestros contratos. También pues se define pues en el ejemplo
de que nosotros los elementos que tenemos dependen de la negociación del contrato. Hay unos contratos que tienen unos elementos, hay otros que tienen otros elementos específicos. Contaminación cruzada. La contaminación cruzada es el contagio de microorganismos de paciente a profesional, de auxiliares a pacientes o incluso de paciente a paciente. La utilización de distintos tintes en las valletillas de limpieza, por ejemplo azul, verde, rojo, amarillo y blanco, favorece la posibilidad de tener un sistema de limpieza específico. Ahí también varía la concentración de nuestro desinfectante o la utilización de nuestro desinfectante. Cada color corresponde a un área de limpieza en concreto y a una tarea determinada, lo que garantiza que no se utilice un mismo material para diferentes zonas. Básicamente, el plan de limpieza y desinfección deberá determinar cada zona diferente de riesgo el uso de una valletilla de un color específico. Por ejemplo, azul destinado a zonas generales del restaurante como mesas y bandejas, rojo para baños, suelos, servicios y amarillo destinado a la desinfección de los útiles de cocina, verde para las zonas de cocina y preparación de alimentos, blanco para cualquier otro tipo de limpieza en general. Básicamente lo que funciona es esto, es diferenciar los colores dependiendo de las áreas según los protocolos o los procedimientos que defina cada contrato. Cada contrato maneja los códigos de colores de una manera distinta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a cada contrato y tratar de socializar con nuestro jefe inmediato este tema para que no cometamos errores y pongamos en riesgo la vida del contrato. Estado de las piletas. Métodos y tipos de usos de herramientas que ayudan para la eliminación de bacterias. Recordemos que en nuestras piletas hay una gran cantidad de riesgos, riesgos físicos, riesgos químicos. Ahí, bueno, vamos a encontrar el tema de riesgos biológicos y los métodos que nosotros utilizamos para hacer la limpieza, pues es muy importante, ya que si nosotros no realizamos la limpieza de nuestras piletas, pues ahí es donde encontramos todos los contaminantes que podríamos generar o podríamos ocasionar una contaminación cruzada en los demás ambientes, porque pues ahí va a ser el centro de atención de toda nuestra labor. Y recordemos que en cada piso, pues obviamente está dividido por áreas críticas, semicríticas, no críticas, entonces es importante que la limpieza constante de las piletas sea de manera juiciosa. Realizar un barrido con escoba suave, retirar los rincones de acumulación de residuo sólido, depositarlos en las bolsas correspondientes, retirar los residuos que se encuentren adheridos a la superficie con su debida espátula, tratar de mantener los elementos químicos o los insumos químicos organizados de una manera adecuada. Recomendación general, le damos las fichas técnicas de los productos porque ahí nos dice cómo se almacena, qué hay que tener en cuenta, cuáles son las condiciones generales de nuestro producto químico, de qué está hecho, con qué se diluye, qué concentración tiene. Básicamente son las instrucciones de utilización de productos químicos. Es importante, ¿por qué? Porque pues así podríamos evitar accidentes con ellos, porque eh, son bastante concentrados, porque pues estamos manejando un tema casi industrial. Entonces, básicamente hay que tener cuidado con eso y sobre todo con los códigos de colores. La limpieza de las superficies es importante, también como el techo, las paredes, los stands, los interruptores, los elementos de aseo, piso con jabón, multiusos y varetilla o sabra. Bioseguridad. Riesgo biológico. Se define riesgo biológico como aquel riesgo derivado de la manipulación o exposición a agentes patógenos. ¿Qué son agentes patógenos? Son los mismos agentes infecciosos. ¿Qué quiere decir? Como lo nombré hace un momento, ellos básicamente son microorganismos, que son virus, bacterias, hongos, parásitos, los cuales pueden generar una enfermedad o pérdida de la vida o pérdida del estado de salud de nuestro paciente o incluso de nuestros colaboradores de la empresa. El riesgo de infección existe en todos los ambientes, pero a nivel de hospitales y centros de investigación biomédica es muchísimo mayor. Por eso el cuidado y el cumplimiento de los protocolos es muy importante. Sobre todo, también se recalca el lavado de manos constante. Vías de transmisión. Hay muchas formas diferentes de contraer una enfermedad infecciosa.
a través del contacto directo con una persona que está enferma, a través del contacto indirecto cuando toca algo que tiene gérmenes, a través de picadoras de insectos o animales, también a través de alimentos, agua, suelo, plantas contaminadas. Normas de bioseguridad. Como les venía diciendo, lavado de manos, elementos de protección personal, no comprimir las bolsas, no cambiar elementos cortopunzantes de lugar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tomar un guardián, llevarlo de un lugar a otro, ponerlo en el otro lado, no comprimir los residuos, entre otros. Básicamente es no hacerles el famoso pisaje o empezar a compactarlos. Eso no está bien. Autocuidado y protocolos COVID-19. Nosotros sabemos que el COVID-19 en este momento también está generando muchos inconvenientes con la asepsia, pero básicamente tiene que ver mucho con los fluidos corporales, ¿cierto? Con el manejo de los fluidos corporales en nuestros contratos. ¿Qué es un fluido corporal, compañeros? Un fluido corporal son aquellas sustancias que pueden fluir o que se producen en el interior de los seres vivos. Ya pueden ser líquidos o gases, incluso sólidos finamente pulverizados, como le decía hace un momento, pueden ser el hueso. Entre los fluidos corporales del ser humano se encuentran, bueno, hay una lista larga, pero estos son unos de los muchos fluidos corporales. Vamos a encontrar bilis, legaña, saliva, lágrimas, líquido preseminal, moco, orina, excremento, secreción vaginal, humor vítreo, vómito, émesis, bueno, sudor, lágrimas. En realidad, pues todo lo que se genera del cuerpo humano se denomina un fluido corporal. Principio universal de la limpieza. Nosotros en el principio universal de la limpieza de lo menos contaminado hacia lo más contaminado. Es muy sencillo. Iniciar de lo más limpio y terminar en lo más contaminado con el objetivo de disminuir la proliferación de los microorganismos o la famosa contaminación cruzada en los ambientes, lo que ya les he hablado varias veces. Condiciones de un lugar de almacenamiento de productos químicos. Nosotros en un lugar de almacenamiento de productos químicos, o sea, la pileta o ya sea la bodega, nosotros tenemos que tener una ventilación adecuada, una señalización de emergencia, una iluminación artificial apropiada. Los stands tienen que estar asegurados a la pared. ¿Qué es un stand? Es un lugar donde nosotros podemos almacenar temporalmente los insumos químicos según el orden de la ficha técnica o la hoja de seguridad o la matriz de seguridad química. ¿Cuál es la matriz de seguridad química? Esa la tiene la empresa o nuestro contratante o nuestro cliente. También se la pueden solicitar a su jefe inmediato. Áreas hospitalarias. Las áreas hospitalarias es el mecanismo que sirve para clasificar áreas y elegir los procedimientos adecuados de limpieza y desinfección. Asegura la calidad de los procedimientos en relación a la disminución de microorganismos. En una superficie hay una cantidad equivalente, podríamos llamarlo como unidades formadoras de colonia. ¿Qué es una colonia? Pues es una cantidad de microorganismos en una superficie, ¿cierto? Entonces, esa relación de disminución de microorganismos, básicamente, ¿cómo se elimina? Con un desinfectante, ¿cierto? Y vamos a asegurar que ese desinfectante sea el adecuado según el área, según la concentración que se define para cada área, para su eliminación y su posterior eh, eh, reutilización de esa misma área ya para el fin que se diseñó. Nosotros, o bueno, ese mecanismo creó esas tres áreas. Área crítica, área semicrítica y área no crítica. Área crítica son aquellas que tienen contacto directo permanente con fluidos corporales. Se considera área crítica aquella en la que se realizan procedimientos invasivos donde los pacientes están en un estado vulnerable. Por ejemplo, salas de parto, salas de cirugía, UCI adultos, UCI neonatos, urgencias. Esto está catalogado como área crítica. Como ya les decía antes, ese tiene una concentración específica, tiene unos elementos específicos, unos procedimientos específicos. Casi siempre en el área crítica, digo casi siempre, pero que siempre realmente,
se utiliza como terminal, pero eso pues depende también mucho de los procedimientos de la empresa y de la solicitud de nuestros clientes. Nuestros clientes, por ejemplo, la jefe de piso nos puede realizar una solicitud de terminal o una prueba de desinfección terminal para hacer un pH o para hacer un cultivo microbiano, cultivo de laboratorio. Entonces, pues básicamente ellos no la solicitan para realizar estas pruebas, para verificar que los procedimientos de la empresa sean los adecuados y que las desinfecciones queden realmente hechas de manera eh, eficaz. En estas áreas los pacientes, la área semicrítica, en estas áreas los pacientes pueden permanecer largos periodos de tiempo o pueden estar de forma transitoria. El contacto con fluidos corporales no es permanente, pero suele presentar al realizar un procedimiento. Aquí hay dos ejemplos muy básicos, hospitalización y área de quimioterapia. Fácilmente estas dos áreas se pueden convertir en área crítica, entonces ya que no es un requisito específico, no es un requisito de obligatoriedad que las dos sean áreas semicríticas, ¿no? En cualquier momento una hospitalización puede convertirse en un área crítica, lo mismo que el área de quimioterapia, eso es relativo. Área no crítica. En estas áreas las personas están de forma transitoria. La limpieza en estas áreas está encaminada a conservar la estética y a preservar el ambiente adecuado. Vamos a dar unos pequeños ejemplos. Consultorios médicos, salas de espera y áreas comunes. En estas áreas no críticas, como les decía hace un segundo, los consultorios médicos en cualquier momento también se pueden convertir en un área crítica, ¿sí? Ya sea realizando una curación, quitando algunos puntos, algún procedimiento que se pueda complicar, pues se puede convertir en un área crítica. Las salas de espera y las áreas comunes también pueden convertirse en área crítica en cualquier momento. Entramos al tema de clasificación de residuos. La clasificación de residuos se divide básicamente en tres. En aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos y hay otro tipo de residuos que no los vamos a hablar en este momento, pero son los RESPEL. Pero básicamente vamos a tener estos de manera general. Los aprovechables son los residuos biodegradables que nos van a servir para el compostaje. Dentro de los aprovechables vamos a encontrar el reciclable. El reciclable, pues básicamente, pues ya sabemos que es todo lo que se pueda reciclar, menos el icopor. El icopor está en otra parte. Así esté limpio, siempre va a estar en otra parte. ¿Por qué? Porque el icopor es el último eslabón del plástico. Eso ya no es recuperable. Ellos ya entran como no aprovechables, que serían los ordinarios. Los ordinarios básicamente son los residuos de alimentos y pues ellos son los que se van al relleno sanitario. Lo que hace esta clasificación es disminuir la cantidad de residuos que se generan en cualquier establecimiento, ya sea público o privado o en la parte domiciliaria. Estos residuos se disminuyen de una manera o de una cantidad bien importante para tratar de disminuir el volumen de residuos llevados al relleno sanitario. Ya entramos por los peligrosos. Los peligrosos vamos a encontrar los biológicos, los biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopunzante y los animales. Y en los químicos, vamos de origen químico, vamos a encontrar los fármacos, los citotóxicos, los metales pesados, los reactivos, los contenedores presurizados y los aceites usados. Clasificación de residuos hospitalarios, compañeros. Los no peligrosos, como les decía hace un segundo, pues básicamente van a ser los siguientes. Vamos a encontrar en recipiente negro los residuos ordinarios, que esos irían al relleno sanitario. Recipiente verde, encontraríamos los residuos orgánicos, compostables, que serían la cáscara de huevo, las verduras, las frutas y residuos de jardinería. Los recipientes blancos o los residuos reciclables, encontraríamos el papel, el vidrio, cartón, plástico y metal, pero que estén obviamente limpios y secos, porque pues ya estarían contaminados. En los residuos peligrosos, pues vamos a encontrar todo lo peligroso que podemos encontrar o que podemos disponer en un hospital. Básicamente lo que les dije ahorita, todo el tema
medicamentos, cortopunzantes, anatomopatológicos, biosanitarios, entre otros. Reciclables. Entre los reciclables podemos encontrar papeles y plástico, vidrios, radiografías, bolsas de suero limpias, capuchones de agujas, empaques de jeringas. Entre los ordinarios vamos a encontrar el icopor. El icopor siempre va a ser ordinario. En este momento y hasta que ingrese la otra o hasta que sea vigente como tal la resolución 2184 de 2019, vamos a manejar los ordinarios o inertes dentro de los residuos verdes. Sin embargo, hay contratos que ya están implementando esta normatividad y lo que nosotros hacemos es hacer un complemento con ellos porque pues ya tendríamos el conocimiento y pues básicamente sería iniciar con ese proceso, esa norma. Ordinarios o inertes, pues también entrarían los residuos de comida, las hojas de los barridos exteriores, desechables con residuos y los barridos, residuos de barrido, que no estén contaminados. Bueno, aquí entramos al origen biológico o infeccioso. Residuos de origen biológico o infeccioso. Vamos a iniciar con los biosanitarios. Biosanitarios. Se manejan en doble bolsa roja con guantes rojos. Eh, Básicamente acá que lo que tenemos que tener en cuenta, la definición de fluidos corporales. ¿Qué es un fluido corporal? Ya lo habíamos dicho, son aquellas sustancias que pueden fluir y que se producen en el interior de los seres humanos, por ejemplo, vómito, saliva, sudor, orina, bueno, ya lo hablamos. ¿Qué es un biosanitario? Pues todo aquello que esté en contacto o que esté contaminado con un fluido corporal. ¿Listo? Incluidos los catéteres, los pañales, los guantes, las batas de laboratorio, las batas desechables de laboratorio, los tapabocas y los residuos de los baños. Doble bolsa roja, ¿no? Para lo rojo. Los cortopunzantes se manejan en guardián y doble bolsa roja con guantes rojitos. Entonces, pues, ¿qué es un cortopunzante? Pues vamos a encontrar las agujas, las lancetas, las tijeras, las láminas de bisturí. Básicamente es todo cortopunzante o todo elemento quirúrgico que se utilice para un procedimiento dentro de un hospital. Anatomopatológicos. También se manejan en doble bolsa roja y con guantes rojos. Deben ir en nevera para evitar su descomposición. Básicamente, un resto de parte humano es un anatomopatológico. Son provenientes de procedimientos quirúrgicos de las áreas de cirugía, patología, entre otros. Estos procedimientos generan restos humanos para disponer tales como biopsias, amputaciones, placentas y pues los liners. ¿Qué es un liner? Esto es un liner. Estos son provenientes y que permiten recolectar fluidos provenientes de cirugía, generalmente, o cualquier procedimiento quirúrgico. Al recolectar los fluidos y evitar los riesgos biológicos en salas de cirugía, unidades de cuidados intensivos y espacios donde se practiquen procedimientos médicos. También vamos a encontrar la placenta. Esos anatomopatológicos o el liner también se podría generar en una sala de cirugía, en el procedimiento, por ejemplo, de una liposucción, donde vamos a generar una cantidad bastante importante y también depende del paciente, pero una cantidad casi siempre bastante importante de tejido adiposo. Entonces, pues esto se dispone en estos contenedores que lo que ayudan es a que no generen más problemas de contaminación o de ruptura de las bolsas o de contención de estos fluidos corporales. Animales. Se manejan en doble bolsa roja con guantes rojos. Pueden ser provenientes de animales de investigación y o portadores de enfermedades infectocontagiosas. Básicamente, ¿dónde vienen estos animalitos? Pues ellos vienen de la parte de fumigación o de pronto cuando atraviesan la barrera clínica, entonces pues o ingresan a cualquier área del hospital, pues ya en el momento de que se atrape este animalito, pues ya se dispone de una manera adecuada. Sería doble bolsa roja con guantes rojitos.
como ya lo hemos hablado. Entramos a los residuos de origen químico. Ya les había hablado, fármacos citotóxicos, metales pesados, reactivos, presurizados, aceites usados. Los de origen químico vamos a iniciar con fármacos. Fármacos se manejan en recipiente rígido guardián, así como los anatomopatológicos, y en doble bolsa roja. ¿Cómo vamos a identificar estos fármacos? Pues todo lo que sea medicamento, todo lo que esté contaminado con un medicamento, se va a estar catalogado como un fármaco. ¿Listo? Entonces, pues como esto es cortopunzante, es la necesidad de manejarlo en un guardiancito para que este guardián nos ayude a contener y a evitar un accidente en el aspecto de salud ocupacional. Recordemos que todos estos guardianes, la enfermera o el personal de la salud no lo tiene que entregar sellado. Citotóxicos son residuos de medicamentos implementados en el tratamiento oncológico. También, como es un residuo peligroso, se maneja en doble bolsa roja, básicamente lo establecido por el contrato. Oncología puede ser pues el área donde se genera estos residuos. Metales pesados, igual, doble bolsa roja y un recipiente contenedor. Los residuos de las amalgamas dentales, en cierto tiempo se manejaban amalgamas dentales con base a plomo, entonces pues básicamente el plomo es un metal pesado, bastante contaminante para el medio ambiente, entonces estas amalgamas dentales lo que hacen es disponerse en doble bolsa roja y en un recipiente contenedor. Las pilas también que salen mucho en nuestros ambientes hospitalarios se manejan de igual manera. Reactivos. Este residuo lo podemos encontrar en los laboratorios, son aquellos que generan gases, vapores o humos tóxicos, una explosión o son peligrosos para la salud o el medio ambiente. Básicamente, pues todo lo que salga del laboratorio, casi todo, pues también con la autorización de la persona del laboratorio, con la analista, nosotros pues disponemos estos residuos de manera adecuada. También doble bolsa roja o en sus recipientes adecuados, debidamente marcados. Hay que tener en cuenta porque son residuos explosivos. Contenedores presurizados también son contenedores que tienen gases, anestésicos, medicamentos y en varias presentaciones. Estos son un ejemplo, por ejemplo, estos residuos de acá, pues son los inhaladores que se utilizan para tal fin. Como lo venía diciendo, los contenedores presurizados son aquellos contenedores que contienen medicamentos, valga la redundancia, que son utilizados pues, por su riesgo de explosividad, también se disponen con bolsita roja y con un cuidado, pues obviamente estos no se pueden someter a altas temperaturas porque podrían generar una explosión. Aceites usados. Los aceites usados son pues derivados del mantenimiento de las plantas generadoras de energía, que son lubricantes de motores, residuos de plantas de energía, residuos de trampas de grasa, entre otros. Básicamente estos residuos son los mismos que se utilizan en el cambio de aceite de un elemento pues parecido como un carro o una moto. Radiactivos son sustancias emisoras de energía dañina para la salud humana. El material radiactivo se utiliza en medicina nuclear para tratar distintos de cánceres y para la generación de radiografías. Es importante reconocer que estos residuos se deben manejar en unos elementos de protección personal especiales. Esto no es así como tan fácil, como tan, tan
tan facilito. Es el movimiento, ¿qué es la ruta sanitaria? Es el movimiento interno de residuos peligrosos desde su lugar de origen hasta el cuarto final de almacenamiento de residuos. ¿Qué es la ruta sanitaria o en qué consiste? Consiste en transportar los residuos desde los diferentes sitios de generación al lugar del almacenamiento central. ¿Qué establece? Primero, un horario de recolección. Segundo, un orden de la recolección. Tercero, un sitio de almacenamiento. Esto siempre debe realizarse mediante el uso de carros contenedores o transportadores. ¿Cuál es el orden de trabajo que establece conforme al plano de la institución? Pues básicamente lo mismo. Para lo que es limpieza, lo que es desinfección y lo que es la ruta sanitaria, siempre vamos a tener este orden, de lo menos contaminado a lo más contaminado. Pero para la ruta sanitaria específicamente vamos a iniciar con reciclables, después con ordinarios y por último peligrosos. Obviamente pues ya con la clasificación o las subclasificaciones que ya hemos visto. ¿Cuáles son los cuartos intermedios? Hay unos cuartos destinados para el almacenamiento temporal de los residuos, antes de la recolección o antes de la ruta sanitaria. Casi siempre se encuentran en cada piso, ¿cierto? Y pues básicamente lo que nosotros hacemos en ese almacenamiento es, mientras se espera la ruta sanitaria, pues tratamos de almacenar esto en el menor tiempo, o sea, que no supere más de 1 hora o 2 horas ese almacenamiento hasta que se llegue con la ruta sanitaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que son los anatomopatológicos, pues obviamente van a generar o empiezan a generar una descomposición orgánica y unos olores. Entonces, pues esto lo que hace es contaminar más nuestros elementos de trabajo, nuestras áreas y también aumentar el riesgo de contagio de diferentes enfermedades. Entonces es importante que este almacenamiento no dure gran cantidad de tiempo. De todas maneras, para los liner, a esto se le dispone con un gelificante o un inactivador de fluidos corporales que lo que hace es frenar un poco esa descomposición orgánica. Sin embargo, es importante llevarlo en el menor tiempo posible a la neverita que nosotros o a la nevera que tiene destinado el contrato para tal fin. Cuarto final, el almacenamiento de residuos hospitalarios para su entrega a la empresa prestadora de servicios. Generalmente se encuentra aislado de los pacientes, sótanos o en la periferia del lugar. Este cuartico se debe diseñar para almacenar un equivalente a 7 días de generación de residuos. Procedimiento para la ruta sanitaria. Primero, casi siempre para todo procedimiento que realicemos en nuestro contrato, primero lavado de manos, revisión de elementos de protección personal, verificar que los carros transportadores se encuentren en buen estado, iniciar el recorrido en los horarios establecidos, realizar el recorrido con lo establecido en la ruta o mapa, el pesaje de los residuos en el cuarto central de almacenamiento, registrar el peso de las bolsas por tipo de residuos en el formato RH1, realizar la limpieza y desinfección del carro transportador, realizar limpieza y desinfección de los EPPs, obviamente de los elementos que hemos utilizado en la actividad. Y por último, el lavado del cuarto de almacenamiento de residuos, que pues se lavará y desinfectará de manera terminal. Se le hace un terminal a este cuarto de residuos. Estos son los carritos transportadores. Esos chiquiticos pues no son más de 20 litros o 30 litros y ya los grandes ya eso pueden tener alrededor de 1000 litros. Entonces pues es importante realizar la limpieza y desinfección de los contenedores, de los carros transportadores, inmediatamente se termine la ruta de recolección de residuos. Rotulación de las bolsas. Nosotros tenemos dos tipos de bolsas. Esta es de riesgo biológico y tenemos la de riesgo químico. La de riesgo biológico, pues básicamente, ¿qué tenemos que poner? El área, el tipo de residuo. Por ejemplo, anatomopatológico. Institución, pues clínica, no sé, X y Y. Área, ¿de dónde viene ese anatomopatológico? No, pues viene de área de cirugía. La fecha y la hora y el peso. A veces en el peso se le puede también poner el turno. Entonces es importante identificar esos aspectos.
Aquí está pues el ejemplo básicamente que les acabo de explicar. El ejemplo no, acá está la rotulación como tal, la definición. Tipo de residuo, institución, área, fecha, el peso. El anexo 3 de la resolución 1164 del 2002 representa el siguiente registro. Este es el formulario de RH1. Pues básicamente lo que dice el formulario es cuánto pesa en el día 1 el biodegradable, el reciclable, el inerte, el ordinario, el biosanitario, el anatomopatológico, cortopunzante, animales, fármacos, citotóxicos, metales pesados, reactivos, entre otros. Aquí lo que toca es diligenciar este peso, porque es importante, porque pues la empresa lo que hace es cobrar debido a lo que pese cada residuo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que ese residuo se va a incineración. No es lo mismo incinerar cortopunzante a incinerar anatomopatológico o incinerar biosanitario. Eso tiene unos cobros específicos. Si uno se equivoca por un 0, por un 1, por una coma, por un punto, que es diferente, pues tenemos inconvenientes en la factura y el cliente nos va a llegar con esa novedad. Y al llegar con esa novedad también eso se reporta a Secretaría y eso se reporta como contaminación ambiental. Las multas son bastante altas, son mayores a 100 salarios hasta 1000 salarios mínimos. Entonces, pues se pueden imaginar la gravedad del asunto, porque pues ya todo es plata, ya también hay sanciones judiciales a los representantes legales de las instituciones, ya es cárcel, o sea, es bastante serio el tema y nuestro trabajo es hacer que esta actividad quede lo mejor posible. ¿Por qué? Porque pues es nuestro cliente, se supone que y deberíamos responder porque nosotros sabemos hacer eso, para eso son las capacitaciones, para tratar de explicar la mejor manera cómo es cada proceso y cada procedimiento y las reinducciones también ayudan a fortalecer los procesos. Entonces les recomiendo que lo hagamos bien, los invito a que estudiemos un poquito más, a que consultemos en internet lo que no les quede o la duda que les quede. ¿Cuál de las siguientes imágenes se clasifica como un residuo sanitario? Gasas, venga a ver. Sí, señora. Compañera, ¿cuál de las siguientes imágenes se clasifica como un residuo cortopunzante? Agujas. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes imágenes se clasifica como un residuo fármaco? ¿Cuál de las siguientes imágenes se clasifica como un residuo ordinario? Icopor. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Espero que les haya ayudado esta presentación y pues cualquier preguntita, por favor, me la escriben en el espacio del chat, de la videollamada. Cualquier cosa, pues estoy atento a sus dudas. En este momento vamos a realizar la evaluación. Tiene una duración de 20 minutos, entonces para que por favor se pongan las pilas y hagamos esa evaluación de manera instantánea. Muchas gracias.